La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Bienvenidos a nuestro podcast La formación docente en Colombia. El día de hoy tenemos invitados los docentes en formación de la Universidad del Tolima del CAT Chaparral. Ellos son Juan David González, Daniela Molina y Adriana González, quienes nos van a contar un poco sobre los elementos históricos de la formación docente en Colombia, estatuto docente, formación docente y diversidad. Bienvenidos muchachos a este espacio. Juan David, ¿nos puede contar en qué año se adelantó la reforma educativa en la que se establecieron los elementos centrales sobre el oficio de la docencia y cuáles fueron las principales influencias para generar esta reforma? Fue en el año 1870 en el cual se adelantó esta reforma educativa, donde se tuvieron en cuenta elementos centrales como fue la formación y el ingreso para su ejercicio, y fueron influenciados por misiones alemanas, el cual tenía como importancia promover la educación formal de los educadores en instituciones especializadas, siendo las escuelas normales las principales y primeras instituciones destinadas para su profesionalización. En el periodo de 1979 a 1994, el Movimiento Pedagógico Nacional propuso una discusión en el cual se trata una necesidad educativa del momento. ¿Cuáles eran esas necesidades educativas que en el momento estaba necesitando el país? La principal necesidad fue la de profesionalizar al magisterio, pero también así como de fortalecer los procesos de formación docente y la participación en las decisiones relacionadas con el sistema educativo. Bueno, ahora cuéntenos un poco sobre cuáles fueron las principales finalidades que se establecieron en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, respecto a los docentes. Las principales finalidades que estableció esta Ley General de Educación fue la de formar educadores de la más alta calidad científica y ética. También la responsabilidad del Gobierno Nacional de crear las condiciones necesarias para facilitar a los educadores un mejoramiento profesional. Esto con el fin de ofrecer un servicio educativo. En esta Ley General de Educación 115 se establece que toda formación a docente le corresponde a las universidades e instituciones de educación superior. Además de esto, ellas deben cooperar con las secretarías de educación y diferentes organismos. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se da todo esto, Juan? Sí, eso se hace con el fin de asesorar en los aspectos científicos y técnicos y obviamente presentar propuestas de políticas educativas al Ministerio de Educación Nacional. Todo esto se hace con ese fin, de que siempre haya una parte de asesoramiento por parte de las secretarías o todos esos organismos y se presenten propuestas, obviamente al Ministerio de Educación Nacional. Vemos que según González 2016, la formación se asume desde dos perspectivas. ¿Cuáles son estas dos perspectivas, Juan? Cuéntenos un poco de esto. La primera va enfocada a los aspectos metodológicos que atienden a la pregunta de cómo formar docentes de la mejor manera. Y la segunda pues ya plantea el rol del maestro no como un factor asociado a la calidad, sino como elemento central, cuya reflexión gira en torno a las condiciones de la profesión y el quehacer docente. Cuéntanos un poco en el primer desafío del Plan Decenal 2016-2026 que se plantea. Sí, durante este primer desafío la idea fue plantear y regular y precisar el alcance del derecho a la educación, con la creación de un sistema integral de formación y cualificación docente para el desarrollo de habilidades disciplinares, pedagógicas, didácticas y socioemocionales, que en este caso pues potencian las competencias para el siglo XXI. Adriana González, es un gusto tenerla por acá con nosotros en el día de hoy y quisiera que nos contara un poco sobre la Ley General de Educación. ¿Qué se establece con respecto a los educadores en Colombia? La Ley General de Educación define los educadores como quienes orientan los procesos de formación
enseñanza, aprendizaje, considerando las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y de la sociedad. También se menciona a los directivos docentes, quienes realizan funciones de dirección y supervisión. ¿Y cuáles son los requisitos para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal en Colombia? Para ejercer la docencia se requiere un título de licenciado o de educación o un posgrado en educación, expedido por una institución de educación superior. También se acepta a quienes poseen otros títulos, siempre y cuando acrediten estudios pedagógicos de al menos un año. Quizás de pronto tienes el dato de cuál es la composición actual del magisterio colombiano en términos de género. El magisterio colombiano está compuesto por 329.883 educadores, de los cuales 211.260 son mujeres, o sea, un 64.4%, y 118.623 son hombres. Esto vendría siendo como el 35.96%. Muy importante esta información, Adriana. Esto quiere decir que las mujeres, las profes, son las que llevan la batuta en Colombia en cuanto a la educación. De todos estos docentes, ¿cuál es la distribución entre las zonas rurales y las zonas urbanas? Del total de docentes, el 64.27% se encuentra nombrado en zonas urbanas y el 34.52% en zonas rurales y el 1.22% restantes en situaciones administrativas diversas. Sigamos hablando en cifras, ya que a la docente Adriana le encantan las cifras. ¿Qué porcentaje de educadores en Colombia cuenta con formación posgradual? El 53.46% de los educadores colombianos del sector oficial cuenta con estudios de posgrado, de los cuales el 58.94% son en educación. Cuéntanos un poco qué diferencias podemos encontrar entre los estatutos de profesionalización docente en Colombia. El estatuto regulado por el decreto 2277 de 1979 aplica a educadores designados antes de la ley 715 del 2001, mientras que el decreto 1278 del 2002 aplica a quienes se vinculan a partir de su vigencia. Además, el decreto 804 de 1995 se enfoca en la atención educativa para grupos étnicos. Siempre se habla o uno escucha mucho que es que los profesores ya son de mayor edad, que la mayoría de docentes están viejitos, que ya deberían estar descansando. ¿Qué porcentaje de los educadores en Colombia tienen entre 51 y 60 años? Adriana, ¿qué nos puede comentar respecto a esto? El 30.95% de los docentes tiene entre 51 y 60 años. En Colombia, ¿qué objetivos tiene la formación inicial de los educadores? La formación inicial busca preparar a los educadores en áreas del conocimiento disciplinar, pedagógico, ético, estético, investigativo, comunicativo, personal, social y cultural. Con esto se pretende que asuman su labor profesional. Bienvenida, Daniela, a este nuestro espacio de docentes en formación.
Quisiera que nos hablara un poco sobre de qué manera el sistema educativo puede garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes, pues para que desarrollen su proyecto personal, pues teniendo en cuenta su diversidad, asegurando la inclusión y participación plena en el proceso educativo. Por medio de la escuela inclusiva se impulsa el desarrollo y el aprendizaje con posibilidades para todas. La educación tiene como propósito el desarrollo humano, garantizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mediante un acceso equitativo, un currículo inclusivo, entornos de aprendizaje seguros, la capacitación de docentes, la participación activa de comunidad educativa, los recursos y apoyos en las normativas, las evaluaciones, el monitoreo y una colaboración interinstitucional. El decreto 1075 del 2015 es el decreto único reglamentario de la educación. ¿Qué tipo de reglamento tiene para la atención educativa de los grupos étnicos? Háblenos un poco sobre esto. Reglamento para la atención educativa de grupos étnicos en el decreto 1075 del 2015. El decreto 1075 del 2015, en su título 3, capítulo 2, establece la disposición para la atención educativa de los grupos étnicos, específicamente en los artículos relevantes, en el artículo 2, 3, 5.1, que habla sobre los principios para la atención educativa de los grupos étnicos. En el artículo 2, 3, 2, 5 y 2 habla de los objetivos de la educación para los grupos étnicos. En el artículo 2, 3 habla de los derechos de los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos y en el artículo 2354 habla sobre las responsabilidades del Estado y las instituciones educativas. Entre estos encontramos los reglamentos para la atención en la educación, que habla del currículo adaptado. Habla sobre la incorporación de contenidos y enfoques que se reflejan en la cultura histórica y tradiciones de los grupos étnicos. También encontramos los docentes capacitados, que son formados en diversas culturas y en educación intercultural. Encontramos las instituciones educativas inclusivas, que habla de la infraestructura y recursos adecuados para atender las necesidades específicas. También encontramos la participación comunitaria, que habla del involucramiento de líderes y comunidades étnicas en la toma de decisiones educativas. Encontramos la protección lingüística, que habla del reconocimiento y promoción de lenguas nativas. La flexibilidad educativa, que habla de las adaptaciones curriculares y metodológicas para responder a necesidades específicas. También encontramos el monitoreo y la evaluación, que habla de los seguimientos y evaluación continua para garantizar la calidad y relevancia de la educación. Y entre estos grupos étnicos beneficiados encontramos los indígenas, los afrocolombianos, los raizales, los palenqueros y comunidades negras. El objetivo general de estos grupos es garantizar una educación inclusiva, pertinente y de calidad para los grupos étnicos, respetando la diversidad, la cultura y la lengua. Este reglamento busca promover la igualdad, la equidad en la educación y el reconocimiento y valoración de la riqueza cultural de los grupos étnicos en Colombia. Bueno, Daniel, quisiera saber cuáles son las perspectivas claves que la escuela debe adoptar para potenciar en los niños, niñas y adolescentes habilidades y capacidades, y que puedan ellos convertir la diversidad en una oportunidad de crecimiento y de enriquecimiento. La primera es el reconocimiento y generación de oportunidades para comunidades vulnerables. La segunda, el reconocimiento de capacidades de aprender de todas las personas y la diversidad de formas para hacerlo. La tercera habla de la consolidación de oportunidades en la que es posible aprender a vivir juntos y convivir con principios democráticos de cooperación y justicia. Hablando un poquito del Ministerio de Educación Nacional, ¿cuáles son los lineamientos para promover la inclusión y equidad en la educación? Háblenos un poquito sobre esto, de qué nos dicen el MEN, con respecto al tema de la inclusión y la equidad. El MEN ha creado un nuevo marco de política inclusiva por medio de los lineamientos de política para la inclusión y la equidad en la educación, orientando todos los actores que forman parte del sistema educativo.
teniendo en cuenta pues el contexto en el cual nos encontramos, teniendo en cuenta pues que Colombia desde hace mucho tiempo pues se ha venido visto afectado por pues el conflicto armado, violencia. Entonces el MEN aborda la transformación del conflicto armado y la violencia en Colombia mediante la educación. ¿Cómo hace esto? ¿Qué iniciativas, qué programas implementan para este fin? El MEN, mediante la educación rural, crea programas de motivación e interés por medio de la educación, dirigidos a los estudiantes de zonas rurales del país. Programa de escuela como factores de protector, entre otros programas. ¿Qué crees que debe existir para lograr avances de calidad educativa y el cierre de brechas educativas en Colombia? Debe existir una política diferenciada de formación para docentes y directivos, creando modelos educativos flexibles y el desarrollo emocional para la convivencia pacífica. Ya para finalizar, ¿qué piensan de la formación docente en Colombia? Cuéntenos un poco sobre esto. Yo pienso que la formación docente en Colombia de alguna u otra manera ha evolucionado, se ha desarrollado y ha crecido gracias a la implementación de diferentes leyes, normas y decretos que han tenido en cuenta la formación docente, ¿no? Y que lo principal es tener esos objetivos que gracias a estas formaciones docentes los niños, niñas, jóvenes y adolescentes logren cumplir con los objetivos que tienen en su formación educativa, en el colegio, en la universidad en este caso. Y digamos que la formación docente en Colombia le falta siempre algo, ¿no? Digamos que evoluciona, ha crecido, pero siempre le falta algo y en este caso es como ya cuando, porque de nada sirve tener una formación educativa bien, que siempre se le aporta, pero a la hora de ejercer, digamos que falta, ¿no? Porque digamos cualquier persona, cualquier profesional de otra área puede ser un docente, ¿no? Pero falta la parte pedagógica, que es lo que sí tienen los docentes en formación. Entonces pienso yo que la formación en Colombia va en ese camino, va en ese proceso de evolución, de crecimiento, pero pues ahí le falta todavía, pienso yo, eso. La formación docente en Colombia presenta un panorama complejo y multifacético. Por un lado, se reconoce la importancia de contar con educadores capacitados y formados, lo que se refleja en la exigencia de los títulos de licenciatura y posgrado, así como en la necesidad de estudios pedagógicos. Esto es fundamental para asegurar que los docentes tengan las herramientas necesarias para guiar a los estudiantes en un entorno educativo diverso y en constante cambio. Sin embargo, también existen desafíos significativos. La disparidad en la calidad de los aspirantes a la carrera docente, con estudiantes que en muchos casos provienen de niveles más bajos de desempeño en pruebas estandarizadas. Plantea también interrogantes sobre la selectividad y rigurosidad del proceso de ingreso a la profesión. Muchísimas gracias por el espacio brindado. Realmente este tema es un tema complejo, es un tema que se ha venido actualizando a través de los años con los diferentes decretos y normas de la educación en Colombia. Y pues de verdad les agradezco este espacio.